¿Qué tal? Muy buenos días. Saludamos con muchísimo gusto a nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana en un programa más de Aquí Entre Nos. Saludo también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, muy buenos días. Hola Betty, mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Afectuoso para nuestros queridos radioescuchas. Y televidentes, porque a lo mejor ahorita entramos en Radio AMLO TV. ¿Qué pasó? Muy bien, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Con un día triste, medio caluroso y húmedo, y que amenaza lluvia, que buena falta hace. Y nada más. ¿Y nada más? ¿Qué de bueno? Oye, pues este fin de semana se la pasó el señor Felipe Calderón felicitando a los maestros en su día, y estuvo con el Bester Gordillo, y pues plantea cambios de fondo en la educación. Yo me pregunto si dentro de esos cambios habrá de eliminar plazas magisteriales que nada más sirven, como dicen, de comisionados, porque tú sabes que hay muchos maestros que no trabajan, que nada más están ahí comisionados. Yo me pregunto si verdaderamente se ocupará de una educación integral para los niños, o nada más para él un cambio de fondo es aumentarles las horas de estudio, que al fin y al cabo se echan a perder con las horas de televisión, Jorge. Pero fíjate, ¿no? Entonces, de todas maneras, Juan, ¿te llamas? Sí. El asunto está en que cada vez se demuestra más, visto desde una óptica, como dicen los intelectuales, desde un ángulo, desde un lugar, o desde donde estamos, nos tenemos que dar cuenta que el discurso gubernamental, el discurso del sistema político, el discurso del poder, de la ley, mejor dicho, el discurso de la razón, la ley y la fuerza, que es el discurso de Calderón, pues lamentablemente no se sostiene. Quiero decir con el hecho de no se sostiene, porque se lo aprendí a mis maestros que dicen, bueno, esa proposición que me haces no se sostiene. ¿Qué quiere decir? Se cae. Lo que no se sostiene, como una torre, como una pared, se cae. ¿Por qué se cae un argumento? Por la fuerza de la evidencia. Si es evidente que yo no canto como Plácido Domingo, y digo, bueno, cuando yo abordo el do de pecho de la tercera columna de notas, de la tercera escala, no, es que no lo puedo dar. ¿Por qué? Porque no le llego. ¿Por qué? Porque no tengo, así como el Cuervo, como Cravioto, pues no les llegó, como Luis José, que le llega más arriba. No le llego. Pues alguien te tiene que decir que no le llegas, cuate. Me dicen a mí. No, es que sí le llego. A ver, trata, y le doy el do, y me sale mal. Me sale mal porque no tengo las características ni la formación especial, pero yo creo que sí me sale bien. Sí, pero ese es el mecanismo que tengo en mi mente y que me dice, ahí la llevas, me doy ánimo a mí mismo. No es que exactamente yo estoy diciendo que el discurso gubernamental, porque no es solo presidencial, es prácticamente general. El hecho de convertir un deseo, y en la imaginación calenturienta del hombre en la política, ese deseo lo da como un hecho. Sí. Y entonces él piensa que por el solo hecho de desearlo, ya se hizo, y no es cierto. Yo pienso y quiero hacer un hospital, y pienso que puede ser muy hermoso, y poner una clínica y tal y tal y tal. Lo estoy pensando, pero si fuera yo político, sí, yo te voy a decir, es indiscutible que el clima de Banderillas sirve para hacer un hospital. Nuestro proyecto, nuestra idea es dar el servicio que requiere la población de una manera expedita, rápida, consciente y efectiva. Abordaremos todos los casos y ya para mí ya hice el hospital. No es cierto. Tengo que ir a sacar un permiso hipotéticamente y luego buscar el dinero y luego el socio. ¿Me explico? Sí, por supuesto. Yo todavía no hago el hospital. Pues el hospital es la manera de gobernarlos. No hay político que no hable. Por eso cuando el presidente habla
acerca de lo que México puede ser. Lo único concreto es la petición tácita que hace de que tengamos los arrestos y la buena voluntad y la aquiescencia. Es decir, aquiescencia quiere decir agáchate y di que sí. Más o menos eso quiere decir. Para que nos chupemos una nueva época, una reiterada y continua época de sangre, sudor y lágrimas. Y lo digo a propósito del notipoema y a propósito de la canción que creo que así se llama, de sangre, dolor, ¿cómo es? ¿Cómo va? ¿Cuál? Sangre, dolor y lágrimas. Sangre, dolor y lágrimas. Bueno, todo eso dicho, estamos en la onda de que tenemos que hacer congruente el discurso con la realidad. Fíjate qué cosa tan simple y tan idiota el hecho de que lo que digamos corresponda a la realidad, ya ni siquiera a la verdad, porque la verdad tendría una connotación de carácter de convicción espiritual, apegada a una realidad tangible y no sé cuántas otras cosas más que me imagino. Pero a lo que hay, y para eso tenemos que apelar a los viejos dichos de no hay más cera que la que arde, de había dos sopas pero una ya se acabó, a lo hecho pecho, y no tenemos más que darnos cuenta de las cosas que suceden. Y cuando usted escucha el discurso político, se da cuenta que bordan en la fantasía, en la tela de la fantasía, para ser elegante, construyen en el pantano inexistente de la bruma. Eso se oyó mejor. Sí. Construyen cosas y edificios sobre lugares que no están, prometen sobre hipótesis que el hecho de firmarlas ante un notario no significa estrictamente más que la escenografía de un programa o de unos 30 segundos para que los recoja el programa noticieril. Sí. Que ahora ya estamos en nuestra emisión y próximamente lo plantearé ante quien pueda dilucidar al respecto en México, sobre que una cosa es la información y otra cosa diferente es la comunicación. Sí. Porque una cosa es informar y otra cosa, informar que es el producto evidente de un mecanismo mercantil que es la comercialización del acontecer, la comercialización de lo que sucede, es decir, la venta cotidiana de la historia. Fíjate que aquí el sartoriano de banderilla, el Sartori, es que es evidente. Sí, te digo que tienen que modificar las teorías de la comunicación en México. Estaba yo oyendo hace ratito a un congreso de la Ibero, pero sí. ¿Cuánto les falta que decir? ¿Cuánto les falta que abordar sobre la libertad de expresión? Desde luego no pueden poner ahí un ícono de la antilibertad de expresión como es, quién sabe cómo se llama, es una señora que hace un programa para defender al televidente, que es para embrocarlo. Embrocarlo es un término que se usa en banderilla para justamente traicionar a alguien. Es decir, no se puede defender a que desde un principio tienes la finalidad de eliminar, que es el público en eso de la comunicación. Entonces un congreso de la libertad de expresión que pones a alguien que por el mecanismo de su exposición censura. Imagínate qué congreso de comunicación puede ser. Digo, no quiero juzgar todo porque no pude oír más que un ratito, pero yo he oído programas para defender la libertad de expresión que obviamente son para nulificarla, para apropiarse, como todo. Si la comunicación electrónica en México tiene una finalidad, esa finalidad es apropiarse
de las cosas de un país para manejarlo. Díganme una de las cosas y yo les digo, no sea que bellezas naturales. Una, el cañón del cobre, ¿cómo se llama? Las Barrancas del Cobre. Las Barrancas del Cobre. Una estrella más del Canal 13 o de Canal 22 o de Canal lo que sea. Una estrella más. Un eslabón más. Las pirámides de no sé dónde, pues esto también es una estrella más. La juventud poblana, pues esto es una estrella más de nuestro canal. Pues la infancia fue finalmente, fíjate que estoy hablando de bellezas naturales, geografía. Sí. Estoy hablando de futuro, juventud. Estoy hablando de infancia, niño, tú vienes a concursar según mis parámetros. Estoy hablando, hablemos de política, y si no, ¿no? Es todo. A ver, ¿cuántos spots vas a querer por aquí? Fírmale por acá. ¿Cuántas entrevistas o menciones? Sí, o menciones. ¿Cuántas notas de color? Sí. Entonces, estamos viviendo en el cual ese fenómeno, estoy ensayando para mi programa que voy a hacer un día, estoy ensayando ese fenómeno cuando un hombre en las cavernas, Rucutú, así, ve que viene un dinosaurio, ¿verdad? Dinosaurio es de los otros, ¿no? De los que están por Insurgentes. Están por allá por Insurgentes. Viene un dinosaurio y el otro está distraído, jalándole el pelo a una señora que está en el piso con su piel de borrego, o de algo que parece borrego. Y le llama la atención la señora. Y el otro le agarra el hombro y le da un golpe fuerte en el hombro y dice, ¿y sabes qué le dice? Quítate, güey, que ahí viene un dinosaurio. Eso quería decir. Ese fue el primer momento de la comunicación y de la información utilizable para preservar la especie ante un peligro. Claro. ¿Y ahora qué es, Jorge? Ahora no hay comunicación. Oye, ¿cuántos anuncios vas a querer para que conquistes a la vieja que está ahí? Sí. ¿Y cuántos quieres tú para que seas el dueño de esta? ¿Y cuánto tiempo? ¿Me entiendes? Los tiempos han cambiado. Entonces, ese simple gesto de decirle cuidado con el dinosaurio, eso se ha convertido en una industria mundial que sirve para dominar a la Tierra, que es la información convertida en noticia, la noticia convertida según la conveniencia en evaluación para modificar la conducta y que alguien se vuelva y se canalice el espíritu, como la supervivencia de la especie, es decir, el consumo por donde le conviene al que maneja los medios, punto. Ahí está la definición total. Pues, no es como nos lo dijeron en la escuela. No, ¿qué coño va a hacer eso? Yo no fui a la escuela, pero de todas maneras te lo juro que así tendrían que decirlo, no andar con tantas jaladas de que... Claro. Te digo, toda la teoría de McLuhan, de Sartori. Bueno, pues yo creo que ellos seguramente que habrán de decir algo paralelo, mejorado, obviamente, ¿no? Sí, pero al fin y al cabo México es un caso en especial en que, vemos que definitivamente México, no hay comunicación. En México se ha mejorado lo pésimo. Ajá. Apúntale. Sí. Hemos mejorado a lo pésimo. Hemos ido a un estatus más allá, porque normalmente lo ameliorativo, que es un calificativo que me enseñaron en el programa, ameliorativo es decir lo que mejora o lo que empeora. Peyorativo y meliorativo. Ameliorativo hay que buscar si es ameliorativo o meliorativo. Sí. Y lo que sí se es peyorativo, lo que es peor. Entonces aquí hemos logrado mejorar lo peor. Sí. Sí, en una circunstancia, si la corrupción tiene ciertas características en el mundo, la corrupción de México obviamente va más allá. Y con el talento natural del pueblo mexicano se mejora la corrupción. Si se perfecciona
va más allá de lo pensable, de forma que tenemos un instituto de migración que está hecho para mejorar todo aquel que llega a nuestro territorio, y nosotros lo convertimos en una página de vergüenza nacional. Y que me perdone la señora que lo dirigió tanto tiempo, que es la señora Romero. La señora Cecilia Romero. Cecilia Romero. Porque perdone, sí. Vaya, no podemos excluir su mandato, no podemos decir, salvo en la época de la señora Cecilia Romero, y no, entra parejo, entra parejo, no podemos excluirla. La vergüenza que tiene México, por eso no podemos hacer. Y verdaderamente, son cosas solucionables. Que no entre dentro de las prioridades. El hecho de que alguien no se suba a un tren es solucionable. Obviamente. A la postre, los gastos y el descrédito es redituable, ya que ellos es sustentable y redituable. Es decir, al tren no te subes. ¿Por qué? Pues porque está electrificado, porque está vigilado, porque pasa por algún lugar donde vas a encontrar la muerte. Tampoco voy a ser un criminal, pero te advierto que en este túnel ya tú no vas a poder continuar. Claro, pero no te voy a matar. Aquí vas a tener trabajo temporal para regresarte a tu tierra. Y los miles de millones de la frontera y los cientos de millones de un instituto criminal van a servir para rectificar sin quitarle la vida a alguien. ¿Cómo no vamos a poder hacer bases de trabajo temporal de 2 o 3 meses, con los cuales tú quieres ir a Estados Unidos, pues no vas a poder llegar porque nuestras leyes lo prohíben y porque allá te van a matar? En Tamaulipas está la cosa así, y no puedes pasar porque el tren tiene aditamentos con los cuales no puedes viajar en él. Tampoco te voy a matar, pero aquí hay una base de trabajo temporal con el cual vas a trabajar, a comer y a juntar tu lana y a producir 3 meses, 2 meses, 1 mes, para que te regreses a tu tierra. Lo siento mucho, no puedo hacer nada más. Por ejemplo, no sería de los males un mal menor y más económico, les voy a dar donde les duele, solamente que no les importa. No, eso sería en caso de que tuviéramos un gobierno que pensara en derechos humanos, en el bienestar del pueblo, pero no. No es el caso. Aquí hay que tener una confrontación para obedecer a uno de los parámetros que planteaba el sistema hace poco. Razón, ley o justicia. Tienes razón en que no pases por aquí. Discutible porque el instinto de conservación va antes que la razón. O decir, la razón la tienen ellos. Decir, yo soy hombre, homo sapiens. Las circunstancias de mi mundo, de mi país, hacen que tampoco tenga que comer. Voy a buscar a dónde hay. Ahí está la razón. La razón la tienen, obedeciendo el instinto de conservación de la especie. Así es que la razón no la tiene el gobierno mexicano. Su gobierno podrá tener culpa. El de Honduras, Nicaragua, lo que sea. El de aquí no tiene la razón en ponerles una trampa mortal o explotarlos o dejar que los secuestren. No tiene la razón. Tiene visos de complicidad en el delito, obvio. Bueno, ya que las cosas están así, hagamos de los males el menor, como propiamente dijo Calderón el otro día, que muchas veces tenía que escoger entre los males el menor. Claro,
pero también esto implica renunciar a posibilidades de poder. Sí. Y escoger lo que sea menos demostrador de poder, pero más preservador de la vida de las gentes. Eso es evidente. Te digo, eso en el caso en que tuviéramos un gobierno que bueno, lo fundamental fuera los derechos humanos y reconocer el bienestar de la gente. Y ya ni siquiera por dinero, Jorge, porque con estas acciones vemos que ni siquiera tienen una estrategia planteada. Ahora ya el Instituto Nacional de Migración ya pensó, apenitas ayer, el fin de semana, que ahora van a haber un relevo de agentes, los van a poner en determinada campo o determinada punto estratégico y los van a dejar ahí un tiempo para que ya no haya corrupción. Los van a cambiar en un lapso, digamos, de 2-3 meses. ¿Por qué no se pensó en eso antes? Esa no es ninguna solución. Uh-huh. ¿A poco se ha solucionado el problema de la delincuencia organizada? No, por supuesto no la que delincuencia organizada de la parte gubernamental. La otra, la delincuencia organizada, apenas la de los destituyen a alguien, sí, cae o muere, entra otro de su mismo grupo. Pero fíjate, ni siquiera en lo mínimo piensan, Jorge. ¿Por qué no, digamos, para taparle el ojo al macho? Sí, ¿por qué no pensar en lo mínimo? Ahí nos damos cuenta que no hay el absoluto interés, o a lo mejor lo que quieren precisamente es pues seguir fortaleciendo la corrupción, pero ¿no? Mira, claro, mientras haya bronca habrá poesía. Mientras haya bronca, pues yo ejerzo el poder. Uh-huh. Eso habrá que decírselo al presidente. Pues, ¿qué necesita? Mira, el viejo problema de la familia, aquella que hace décadas mataron aquí en Veracruz, que fue un caso sonadísimo. El general regañó a la volanta, que así les llamaban, porque no reportaban nada. ¿Qué no cuidan? Váyanse a cuidar allá el camino de Palmasola, sí, el camino a Alto Lucero, porque se robaron unas vacas y ustedes ni siquiera las robaron a las 4 de la mañana, comandante. Bueno, pues no sé, pero ustedes tráiganme algo que le voy a decir al jefe. Se fueron y mataron a una familia. Sí. Se salvó un niño que ahorita debe tener 50 años. ¿Me entiendes? Sí. Y ese caso fue sonadísimo porque los militares dijeron, es que nos encargaron que tuviéramos resultados. Y mataron gente. Uh-huh. ¿Qué quería aquel militar? ¿Quería bronca? Quería bronca. Quería bronca porque con eso él sube, tiene acción. Así no se puede. Sí. Su finalidad no es la paz. Su finalidad es personal en el ascenso de su jerarquía. Por eso el combatir frontalmente algo, un área delincuencial, combatirlo frontalmente, es tener que bajar a sus niveles. Y ya hemos escuchado, no es la primera vez que decimos, bueno, para combatir a la delincuencia, pues tenemos que buscar a alguien que sepa de la delincuencia. ¿Y quién? Pues un exdelincuente. Joder. Sí. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Estamos de vuelta en este espacio. Números telefónicos en cabina 5518-7760, la sin costo 01800-581-8248. Adelante, Jorge. Que ayer hubo una conmoción nacional por los partidos de fútbol, ¿verdad? Pues me parece que sí, Jorge. Ya ves que todo pasa a segundo término cuando hay fútbol, ¿no? Sí, creo que hubo heridos o no sé qué pasó en una de las semifinales. Lo que yo entendí era que había habido violencia y que inclusive esto atrajo los comentarios presidenciales en el sentido de que en el fútbol había habido violencia, pero pues yo no veo por qué extrañarse que haya violencia en un partido de fútbol si el fútbol es el reflejo de un pueblo. Y aquí que nadie me reproche que estoy hablando en contra del fútbol. Además, lo que acabamos de decir, ¿no? Lo que quieren es bronca, ¿no? Lo que más es bronca porque ahí llama la atención. No, sí, ahí es noticia. Sí. Pues sí, entonces en esa bronca que hubo, debido me parece que hubo un rasgo de incompetencia. Sí. Pero yo no había
he estado atento al fútbol y nada, andaba yo por allá con las vacas. Entonces al regresar pongo y veo un escándalo, qué barbaridad, qué desgracia, todo esto. Digo, ¿qué pasó? Digo, ¿quién cometió esa inconsecuencia? ¿Quién cometió esta barbaridad? ¿Qué le pasó al país? Porque la conmoción era nacional. Sí. Entonces, ya me explicaba, digo, ¿quién fue el hombre que cometió esa debilidad, esa impreparación, esa falta de conocimiento? Digo, ¿de qué político hablan? Dice, no hablamos de ningún político. ¿Han pedido acaso su destitución? Y pregunté yo, ingenuamente. Ajá, sí, porque de todos modos no saldría. Y ya me dijeron, no, despreocúpate, no ha sucedido nada más que un problema del fútbol. Ese es el asunto. ¿Cómo ves? ¿Y a poco hubo comentarios presidenciales? ¿Sí hubo? Sí, cómo no. Sí. Ah, no, digo, no los yo vi, lo leí no en los Twitter, que era de lamentarse. A lo que recuerdo parece ser que hubo lamentó que hubiera habido violencia en el fútbol. Y digo, bueno, pues exabundancia corditos, loquitur, eso también vale para las naciones. Lo que abunda es lo que se dice. Sí. Lo que se hace y lo que se manifiesta. Si vivimos en un ámbito, y te juro que ayer en la noche decía yo, ¿qué razón tienen los que tienen razón? Bueno, onda, ¿no? Sí, no, como el filósofo de Güemes. Sí, traté de ponerla esa, me parece que 5 lugares, ahora me ha dado por ser sensible a imágenes y a cosas de esta naturaleza. Entonces lo digo un poco en broma, pero es un sentimiento que tengo. Digo, oye, si me molesta y lo quito, vaya, si me molesta, ¿para qué lo voy a ver? Bastantes angustias tiene uno con la realidad. ¿Para qué todo eso? Pongo el programa violentísimo de los niños imitando adultos, que para mí constituye un acto de violencia, de quitarle al niño su posibilidad de ser niño. Joder, yo había estado con unos niños en la tarde que vinieron de visita, con una hermosura excepcional, con una tranquilidad, con todo. Y ahora ver a estos pobres niños usados, victimados, esos niños imitando con fruición, con angustia y con preocupación a sus íconos grandes. Bueno, eso fue muy agresivo. Luego, para mí, después, una serie norteamericana de cowboy, digo, cowboys como cuando yo era niño. No, era terrorífica, era de terror y de destrucción y de cuerpos que se desvanecen por un fuego eléctrico y no sé, se diluyen así. Bueno, Pacho, quítalo. Después, 1000 maneras de morir y un señor con una jabalina clavada en un ojo y otro señor que se muere en un acto erótico por el látex. Y luego otra cosa, igual no me acuerdo qué otra. Total que repasé todo, teniendo un panorama macabro, cruento, criminal. Luego jugaban box a patadas y le quebraron la pierna a un cuate. Ese fue en vivo. Total que la lucha libre, payasa de México y de Estados Unidos, pues ya resulta ir a la doctrina, ¿me entiendes? Resulta rosas de la infancia. Sí. Fíjate, por eso, para lo que propone Calderón de un cambio y una transformación en la educación en México a fondo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si después tenemos a los niños expuestos a toda esta violencia y a toda esta descarga de cosas que no pueden ser para un menor, Jorge? Dice aquí alguien, dice, mi sobrino ve La Reina del Sur y ahorita está en un problema, no sabe si ser sicario o no, o ser no sé qué cosa dice aquí. Pero también en eso del equipo, te lo dije que vi un cachito entre semana. Sí. Y lo tuve que quitar. Lo quité porque me dio, y yo creo que la tirada de esa serie
Te voy a decir cómo piensa un productor, así como mi compadre La Rosa del Bosque. No, ellos no, porque hacen telenovelas y Raúl Velasco. Pero hay otros que dicen, fíjate que en México como que le tienen miedo al ejército. Y ven una patrulla, un carro y la gente de negro. Vamos a hacer que se vuelvan amables. Por eso a algunos se les ha ocurrido, vamos a hacer el día de amistad con los militares y llega el niño y se sube a la patrulla y en fin, como de compaginar para que no les tengamos terror, que finalmente es lo que uno tiene. Yo creo que no es la manera. Sí. No le tenemos temor a que tengan armas. Yo me acuerdo cuando se veía con mucho entusiasmo al compás de la marcha Zacatecas, los desfiles, íbamos a ver el desfile con mucha alegría. Después ya no tanto. Pero yo creo que no le tenemos temor a sus armas, porque sabemos que están para defendernos. Se supone. O no. No, pues sí. O no, se digo. supone. No, pues yo creo que sí, ¿no? Tú le vas a tener temor a los que dice, ¿qué hubo, don? Aquí estoy para lo que usted mande, fíjate, voy a decir, porque ya sabe usted que andan unos merodeadores por allá, y aquí atrás de esta barda, y aquí con estas, minas que pusimos, y con esta onda, pues no nos hacen nada. ¿Cómo está usted? Digo, así no le tienes miedo al vigilante. No. A menos que pues se supone que están para defendernos, a menos que sean como los del instituto. Dice, con esa voz llena del alcohol más puro de la región, oríllese por la orilla, en la madre. No, pues imagínate si te toca un agente del Instituto Nacional de Migración, pues ya valiste, ¿no? Ya valiste. Ya. No, si tenemos entonces, yo le digo a los que hicieron el equipo y convencieron, ¿quién sabe dónde fueron a agarrar todo ese equipo militar que está tan sofisticado, verdad? Pues de ahí mismo, No, bueno, pero estas son hipótesis, ¿cómo va? Estas son cosas serias, Betty, ¿cómo vamos a prestar eso para un show televisivo? No. Bueno, unas poquitas, ¿no? No, pero no, yo creo que es exageración de la gente. Ya lo dijo FCH. Sí. Lo dijo, también ustedes tienen que hacer que se diga lo bueno. Sí. Lo bueno se lo dijo a los empleados ahora que les habló la semana pasada. Tienen ustedes que hacer que se sepan las cosas buenas, que se sepa lo bueno que sean. Ustedes son los que tienen que dar a conocer las cosas buenas. Pues si no saben hacer otra cosa, presidente. Pues por eso se creó la serie, ¿no? Esta serie de televisión, para dar a conocer las cosas buenas, ¿no? Por eso, pero sí. Yo lo único que digo es que no le tenemos miedo a las armas, le tenemos miedo a las gentes. Las armas nos disparan solas. No, le tenemos miedo en realidad a si alguien que no sabe pensar, que no sabe hablar, que no sabe disuadir. Sí. Imagínate el diálogo del presidente municipal aquel con los de aquellos enfrentados en la televisión y lo vimos. Usted no es nadie. Jola, quiere que sí. Imagínate lo que no salió al aire. Usted no es nadie. Y el otro, usted va a punto. Sí, pero no lo matamos. Imagínate ese diálogo que vimos al aire de un presidente municipal, ¿te acuerdas? Sí, con un policía federal. Uno, ¿no? Como con 20. Sí. En un problema, si ni ellos mismos tienen el código de disuasión para prevenir, llegaron, ahí se enfrentaron. Sí. Entre eso y que se hubieran matado, no hay más que un dedo, una pulsión mental y un gatillo. Decir, las cosas ya habían llegado ahí. Se brincaron el lenguaje, se brincaron los códigos, se brincaron la comunicación, se brincaron los argumentos, se brindaron las jerarquías. Las estrategias, todo. Sí. Lo único que ahí se manifestó fue la patología de patos enfermedad. Eso es lo único. A eso le tenemos pavor, señor.
Bueno, quien quiera oírlo. Adelante, mi querida Betty. Fíjate que a propósito, ayer estaba escuchando un programa en el que un especialista precisamente en cuestiones del crimen, que había estudiado las tendencias y que había pues visto el aumento precisamente de los cárteles de la droga, Jorge, en México, a partir del sexenio de Felipe Calderón, porque antes había 6 y ahora 12, hablaba de que bueno, la crítica no era a que se parara este combate, sino que se cambiara la estrategia, pero que a lo mejor para el gobierno federal era muy difícil aceptar los errores. Y en consecuencia, pues bueno, que no se diga que hubo un error, simplemente que cambien la estrategia y evidentemente con ese cambio tienen que salir resultados en cuanto a la baja del número de muertos, en cuanto a que ya no haya peligrosidad para la sociedad, en cuanto efectivamente se estén capturando narcos. Y él decía, en el momento en el que el gobierno empiece a no anunciar lo que está haciendo, sus acciones que está emprendiendo, en ese momento está cambiando la estrategia. Y me ¿Cómo? parece No te entendí esto último. que en el momento en que evidentemente desde un principio estuvo anunciando vamos por tales narcos, vamos a hacer esta acción, y en el momento que los deje de publicitar, evidentemente va a cambiar esa estrategia, ¿no? Sí, obviamente, no. Es cierto. Bueno, a ver, dime. Sí. No, esto que tú dices. Sí. En el momento en que es decir, a ver si hay alguien de esos tuiteros que tiene contacto. En el momento, no, pero con musiquita ya no puedo. Sí. Acuérdame de decirles cómo hacerle, ¿eh? Sí, ahorita al regreso, en un minuto regresamos. Estamos de regreso, adelante, Jorge. ¿De qué te iba yo a decir? Estaba yo agregando listas aquí a mi Twitter. Sí, te estaba diciendo en relación a este señor especialista en narco que hablaba acerca de que en el momento en que se dejaran de publicitar las acciones del gobierno, en ese momento ya era un cambio de estrategia, aunque pues obviamente al gobierno no le gustaba. No le iba a gustar eso. No le llamemos gobierno, sino llamémosle sistema. Sí. El sistema político actual tiene una supeditación, un eslabonamiento muy directo con lo que se llama información. Sí. Lo que pasa es que no es estrictamente información. Es información, comunicación, y de ahí viene la palabra manejo conveniente, utilización y mercantilización de lo que acontece. Por eso le llamaba yo vender la historia cotidianamente, explotar la historia cotidianamente. Cómo los medios visuales de comunicación, y estoy incluyendo a las computadoras, forman y deforman, conforman y deforman, apúntale. Forman o crean, lo conforman, lo arreglan, o lo deforman, o lo degradan, o lo desacreditan. Entonces los medios son muy importantes, los medios de la mal llamados de comunicación, porque no solo hacen comunicación, hacen más bien manejo de autoridad, se convierten en autoridad, pero nuestros hombres de gobierno, de poder y del sistema están supeditados a la fuerza que ha adquirido la televisión en primerísimo lugar. Entonces, todo lo que se hace lo canalizan por la televisión. ¿Hay necesidad de presentar al último delincuente de ayer o de antier? Yo digo que no. ¿Qué es la única conclusión que le sirve a los habitantes de Banderilla? Que hayan apresado, capturado o asegurado a Juan Charrascas de Baja California Norte o de Chihuahua. En nada, hipotéticamente, en algo. Ellos esperan que nosotros digamos qué bien está trabajando nuestro gobierno.
Entonces se convierte en una actividad de carácter publicitario para consolidar su bien hacer. Esa finalidad está torcida. Ellos tienen que hacer bien independientemente de que lo diga o no la televisión. Por supuesto. Cuando nació la democracia, no nació con televisión. Uh-huh. No nació para la televisión, corrijo. Nació para servir al pueblo. Claro. Si las cosas se estuvieran haciendo bien, no necesitarían los medios. Obvio. Uh-huh. Entonces, la apreciación de esa persona que lo dijo está bien, pero tiene que ser mucho más vehemente. Tiene que ser mucho más contundente. ¿Que Calderón puede hacerlo? Claro que puede. En cuanto Calderón deja de estar supeditado a la televisión, claro, su estrategia habrá evidentemente cambiado. Y los resultantes tendrán que ser obviamente mejores. Sí. Es un punto de vista, ¿no? Sí. Mañana te investigo bien cómo se llama este señor, este investigador. Y la tesis, claro. Hay que trabajarla como dicen ellos. Jorge, el notipoema. Una noticia que ya llegó es que van a poner una escuela en el concepto de la ayuda a las Américas o el Plan Mérida. Habrá una escuela en Puebla, una escuela militar gerenciada, dirigida por el criterio, me cuido mucho de decirlo, por ideología norteamericana. Entonces, la noticia que parecería ser, ¿tú ya la leíste? No, Jorge, ¿cuál? ¿No ha trascendido? No. Bueno, yo la hago y lo digo y a ver si se entiende bien. Sangre, sudor y lágrimas había en los campos dolientes de la guerra. Era Francia, Alemania, era Inglaterra. La historia en pugna en el dolor se hundía. La ve de la victoria era un profundo sentimiento pacífico y sonriente. Era la fe de cada combatiente entre las convulsiones de ese mundo. Yo desde niño con orgullo supe, y a Zaragoza tengo en los altares, que el pueblo entero piense y se preocupe, que ningún extranjero nos ocupe. Si acaso en Puebla hay bases militares, ¿qué hacemos con Loreto y Guadalupe? Adelante, Betty. No puede ser lo que estoy escuchando, Jorge. Pero bueno, mañana lo comentamos. Espero que no, por eso lo dije. Gracias, hasta mañana.